El primer ministro Justin Trudeau de Canadá parece que no aprendió la lección de sus amigos de la Unión Europea, amigos entre comillas, sobre todo cuando la situación económica de la mayoría de los países de esta región han estado sufriendo. Han estado sufriendo los empresarios, sobre todo muchos de ellos se han visto obligados a declararse en quiebra debido a la situación económica, ya no venden lo suficiente porque los propios ciudadanos tienen crisis de inflación, de seguridad energética, de costo de vida, y ahora las nuevas manifestaciones con respecto a los agricultores y ganaderos tienen a esta Unión Europea en una tremenda crisis. Pero parece que no les importa y continúan con la idea de apoyar a Ucrania en su guerra, apoyar a Israel en su guerra. De Taiwán no tanto. Los ciudadanos de la Unión Europea no están seguros, muy seguros por lo menos, de entrarle de lleno a un conflicto directo contra China, a pesar de que Alemania dice que podría llegar a enfrentarse en algún momento con el gigante asiático. No quieren seguir la pauta de Estados Unidos de enfrentarse a China porque sabe que podrían perder. Saben realmente que podrían perder contra esta nación. Y ahora Canadá parece que no aprendió la lección, no logró observar lo que estaban haciendo estos países y miles de empresas pequeñas en esta nación corren el riesgo de cerrar, de declararse en quiebra, sobre todo después de que el gobierno puso fin al apoyo de la era de la pandemia el mes pasado. Y mientras que esto ocurría, las tasas de intereses están en su nivel más alto en las últimas 2 décadas. De acuerdo con Reuters, hay un aumento de las quiebras que ya se incrementó a un 38% en los primeros 11 meses del 2023. Desde el año pasado, la situación económica en Canadá estaba, digamos, poniéndose peligrosa poco a poco. Aún así, no aprendieron la lección, aún así, no quisieron ver el panorama como se estaba mostrando en la Unión Europea, o dijeron, bueno, ellos son los de la Unión Europea, ellos tenían más acuerdos, más contratos con Rusia, eran más dependientes de Moscú, entonces por eso su situación es peor que la de nosotros. Nosotros podemos resistir poco a poco. Resulta que no. Este aumento del 38% de las empresas así empezaron en la Unión Europea. Actualmente, cientos, millones de personas están sin empleo. Miles de personas no saben si van a poder llegar a comer este mismo día. Y eso ya se está empezando a reflejar en Canadá. A pesar de que es uno de los países donde muchos querrían vivir, que tiene grandes oportunidades económicas, empresas, todo esto se está cayendo a pedazos poco a poco. Los más ricos, los que gobiernan el mundo, ellos siguen siendo ricos. Estamos hablando de pequeñas empresas que tenían varios cientos de trabajadores y que lamentablemente estas personas se quedaron sin empleo. Y tampoco las grandes compañías están ofreciendo puestos de trabajo debido a que o hicieron algún ajuste o recortaron a trabajadores, o simple y sencillamente con los que tienen es más que suficiente. Pero este aumento en los primeros 11 meses está afectando también el crecimiento económico del país. De acuerdo con diversos grupos de presión y economistas que fueron citados por Reuters, la situación en Canadá se está encrudeciendo poco a poco. Las empresas que obtuvieron préstamos sin intereses de la cuenta comercial de emergencia de Canadá, la CEBA, por un valor de $60,000 para reembolsarlos, actualmente no pueden ya hacerlo. No tienen esos recursos, no pudieron, digamos, generar los ingresos necesarios para hacerle frente al préstamo. El plazo del reembolso ya se ha retrasado varias veces desde su fecha original de finales de diciembre del 2022, cuando estaban saliendo de este tema de la pandemia, para dar a las pequeñas empresas más tiempo de recuperarse, sobre todo porque para esas mismas fechas estábamos hablando de que era el casi primer año del conflicto entre Ucrania y Rusia. Las pequeñas empresas en Canadá, que son la fuente de empleo para casi 2/3 de los 12 millones de trabajadores del sector privado de este país, son un segmento muy crítico en la economía de la nación.
Las estadísticas oficiales muestran que en el 2021 había alrededor de 1.200 millones de empresas pequeñas en todo Canadá, lo que contribuyó, por supuesto, con más de un tercio del Producto Interno Bruto del país. La ministra de Finanzas canadiense, Chrystia Freeland, afirmó precisamente que las 900,000 empresas que habían recibido apoyo del gobierno, una quinta parte aún no ha logrado reembolsar sus préstamos. La mayoría de estas incluso podrían decir que ya están en la quiebra. Según se informa, la Federación Canadiense de Empresas Independientes estima que una cuarta parte no cumplió con el plazo y el resto sí han logrado pagar poco a poco. Pero hay decenas de miles, si no cientos de miles de empresas que siguen siendo viables, pero que no van a poder superar su deuda. A pesar del intento, a pesar de que poco a poco se van, digamos, componiendo la situación, aún así no es suficiente la cantidad de recursos que ganan estas pequeñas empresas para poder pagar su préstamo. El presidente Dan Kelly del CEFIP, de la Federación Canadiense de Empresas Independientes, reveló que muchas deudas solo podrían pagarse pidiendo prestado a los bancos a un tipo de interés mucho más alto que los va a hacer prácticamente impagables y perder sus compañías. Por eso tampoco es una opción. El CEFIP estima que alrededor de 225,000 de los que pagaron el préstamo federal solicitaron un préstamo bancario para hacerlo en un momento en el que las tasas de intereses se estaban disparando. Aquellos que no cumplieron con el plazo ahora deben realizar pagos regulares durante 2 años a una tasa de interés anual del 5% para reembolsar este préstamo también en su totalidad. Esto sin contar que la propia Canadá se dirige prácticamente a una recesión. En este caso, se está anticipando un aumento de las insolvencias durante los próximos 6 meses aproximadamente, sobre todo porque la situación económica en Canadá ya no es tan favorable. Un grupo de expertos independientes estiman que las ganancias corporativas, por lo menos de este primer trimestre del año, se van a reducir casi a la mitad respecto al año anterior, sobre todo porque las empresas se ven cada vez más afectadas por mayores costos y una caída en las ventas, porque los propios ciudadanos ya no tienen dinero. Lamentablemente, incluso los economistas en Canadá esperan que el gasto de los consumidores en el país per cápita caiga todavía más. Así que la situación económica para los pequeños empresarios no va a ser favorable en este 2024. Esto sin contar que, de acuerdo con el desempeño y la Oficina de Estadística del país, el desempeño económico canadiense se mantuvo estable en el mes de agosto del año pasado, pero probablemente cayó en una contracción superficial en el tercer trimestre del 2023. Por eso la desaceleración se ha atribuido a tasas de intereses más altas, a la inflación, a los incendios forestales y a las condiciones de sequías que vive todo el país. Canadá, y de acuerdo con los datos preliminares, tiene un Producto Interno Bruto real que también se mantuvo sin cambios en el mes de septiembre por tercer mes consecutivo. Esto prácticamente nos indica que poco a poco este país que era considerado como uno de los más importantes y de muy buena economía, poco a poco está cayendo en una recesión. Lo mismo que le pasó a Alemania con el primer ministro Olaf Scholz, que no supo ver la verdad, la situación que estaba atravesando su país, y continúan enfocados en conflictos, en guerras que ya no dan para más. Esperemos que este primer ministro Justin Trudeau abra sus ojos y observe lo que le está haciendo a su país, que no caiga en el mismo juego que lamentablemente cayeron muchos en la Unión Europea, siguiendo los pasos de Estados Unidos, que solo los llevó a una recesión y a una desestabilidad económica, y hacerlos sobre todo dependientes de este país. Por eso, en un momento tan crucial como este, Biden, o por lo menos los que actualmente están en la Casa Blanca, no quieren perder el poder que tienen en Estados Unidos. ¿Por qué?
porque en este momento, 2024, lograron lo que siempre soñaron: tener a la Unión Europea, a Canadá y al resto de los países aliados completamente en la palma de su mano. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.